Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes y estudiantes. Les habla el licenciado Aldo Hamilton Panefo Horna, encargado del área de química junto con el ingeniero Jorge Suárez y el licenciado Oscar Ruiz. En esta ocasión, el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana les da la bienvenida en este ciclo regular 2021 y el tema que vamos a tratar es acerca de lo que es la materia en el área de química. Ya en la parte teórica hemos ido hablando que es un concepto de lo que es química, que estudia la química. La química se encarga del estudio de la materia propiamente dicho, sus transformaciones, sus características, propiedades y formas y las leyes que las van a regir. Asimismo han ido hablando acerca de lo que son las propiedades, características y divisiones y fenómenos que ocurren dentro del campo de la materia. O también llama, en este caso, hablamos acerca de las características de la materia. En estas diapositivas vamos a dar las respuestas explicando cada una de ellas del módulo que ustedes tienen y se les ha entregado en este ciclo regular. Vamos continuando. Acá tenemos la pregunta número 1, donde nos dice: la química es la ciencia que estudia la composición de la estructura y las propiedades de la materia. ¿Cierto? Entonces cualquiera puede ser. Así como los cambios que éste experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la materia. Con la materia. Entonces la respuesta ahí es la C, con la materia que va a reaccionar esta cantidad de masa que tenga. Entonces ahí la respuesta es la C. Vamos con la pregunta. Y la pregunta 2 nos dice: señale falso con F o verdadero con V respecto a las siguientes afirmaciones. 1. El universo físico está compuesto de materia y energía. Físico, ¿cierto? Materia y energía. Entonces eso es verdadero. Entonces podría ser la A, la B o la D, menos la C. 2. La materia se clasifica en mezclas y sustancias químicas. Claro, es una forma de clasificar. Entonces ya podría tener dos verdaderas. Entonces podría ser la A o podría ser la D. ¿Los gases poseen volumen? Sí. ¿Pero no poseen masa? No, los gases también pesan. Tienen una masa y tienen un volumen. Entonces acá la respuesta es falsa, porque dice, pero no masa, dice la respuesta, la 3, ¿no? Los gases poseen volumen, pero no masa. Falso. Sí tienen masa. Entonces por eso la respuesta es la letra D. A continuación vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice: indicar el cambio físico o cambio químico según corresponda. Físico F y químico Q. En el 1 dice quemar un pedazo de papel. Quemar un pedazo de papel obviamente que cambia tanto física como químicamente, pero estructuralmente ha cambiado mucho la parte química. Entonces directamente la respuesta es Q. ¿Sí? Es química. Entonces está la B y está la C. Ahí podría ir mi respuesta. 2. La condensación del vapor de agua. Condensación, ¿qué quiere decir condensar? Engrosar, ¿cierto? Entonces el agua se condensa, por ejemplo, unas nubes que están formadas por vapor de agua están en estado gaseoso. Cuando baja la temperatura se condensan y caen en forma de lluvia. Entonces ahí sería un cambio físico. Entonces es muy probable que la respuesta sea la letra B. La destrucción de la capa de ozono es química, ¿cierto? Ahí muy bien. Entonces tenemos la primera es química, luego es física y luego es un cambio químico. La respuesta es la B. Con la pregunta 4 dice: es un sistema heterogéneo. En un sistema heterogéneo, una mezcla donde sus componentes se pueden distinguir. En una mezcla heterogénea, agua y aceite sí se puede distinguir, ¿no? Alcohol y agua, poco. Taza de café, son negrito. Acero inoxidable es uno solo. Entonces la respuesta más probable sea la letra A, el agua y el aceite, porque hay dos fases, ¿cierto? Entonces hablamos de un sistema heterogéneo. Hetero, diferentes. Homo, iguales. Vamos con la pregunta 4. Y la pregunta 4 dice: ¿cuáles son las siguientes proposiciones? Es correcta. Eso tiene que ver con la parte de lo que es los cambios de físico o cambio de estados de la materia. Solidificación es el cambio de estado sólido a líquido. Solidificación.
¿Es el cambio de sólido a líquido? No, ¿cierto? La solidificación es de líquido a sólido. Entonces eso no sería correcto. B, ¿la sublimación es el cambio de estado líquido a gaseoso? No, porque la sublimación en ningún momento tiene que pasar por estado líquido. Tiene que ser de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido para hacer una sublimación directa y también inversa. Entonces eso también es falso. Entonces mi respuesta es muy probable es entre la C y la D. A ver, dice, la evaporación es el cambio de estado gaseoso a líquido. La evaporación, ¿qué se evapora? Los líquidos, ¿cierto? Entonces el cambio de líquido a gaseoso. Entonces eso es falso. Entonces más probable que la respuesta sea la letra D. Ahí está entonces. La condensación es el cambio de estado gaseoso a líquido. Claro, habíamos dicho antes de las nubes, ¿cierto? En forma gaseosa y baja la temperatura arriba en la atmósfera y el gas o el vapor de agua se convierte en líquido. Vamos con la pregunta 6. En el siguiente enunciado es correcto, me dice. Una sustancia química en estado gaseoso es incomprensible. Incomprensible en estado gaseoso. A ver, vamos, que es correcto. B, los componentes de una sustancia compuesta se separan con métodos físicos. C, un elemento químico se define por la materia formada por sus átomos iguales. Un elemento, claro, muy probable que sea que sí. La materia se clasifica en gases o gaseoso, líquido y sólido. No, esos son estados. Entonces la respuesta acá más correcta debe ser la respuesta la C, ¿cierto? Un elemento químico se define como la materia formada por átomos iguales. Entonces todos los átomos son iguales y forman una sola materia de tipo homogénea. Ahí está. La pregunta 7. El calcio es un elemento blanco plateado y conduce la corriente eléctrica. Posee una densidad de 1550 kilogramos sobre metros cúbicos. Con el oxígeno, la cual forma cal viva, y con él también el agua con cal apagada. Para el calcio, dice, ¿no? ¿Cuántas propiedades son físicas y cuántas son químicas? A ver, el calcio, ¿qué ha pasado? Dice, es un elemento blanco, si es una característica física, ¿cierto? Vamos a ver. Plateado es una característica física. Plateado tiene una característica física. Conduce la electricidad. Conduce la electricidad. Eso es químico, ¿no? Conduce la electricidad. No, también es físico. Físico. Posee una densidad de 1.8. Eso también es físico. Con el oxígeno forma cal viva. Ahí está hablando de química. Y con el agua forma cal apagada. Entonces también es químico. ¿Sí? Para el calcio. Entonces ahí la respuesta sería 3 y 2. ¿Cierto? 3 físicas, las 3 primeras. El plateado, color, una característica. Conduce la electricidad porque tengo que ver qué materia es. ¿Cierto? Si por ejemplo una madera y un fierro, ¿no? Son características diferentes, son que conducen, son características. Posee una densidad, es una masa, entonces también es física. Y cuando se combina con el oxígeno y se combina con el agua, estamos hablando de sustancias químicas. Entonces la respuesta ahí es la A. Vamos con la pregunta 8. Un analista químico recibe una muestra metálica para su caracterización y identificación y empieza describiendo las siguientes propiedades. La muestra tiene un volumen pequeño, elevada densidad, maleable, alto brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente. ¿Cuántas propiedades son extensivas? Se han descrito. Recordemos que ustedes han visto propiedades intensivas y extensivas. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? El peso, la masa, la inercia, la porosidad, el que tenemos más ahí, la extensión, la divisibilidad, ¿cierto? Entonces me dice, muestra un volumen pequeño, elevada densidad, maleable, esa es una propiedad. Alto brillo también es una propiedad, es una característica. Poco reactivo es una característica, son los ácidos, no se oxidan al ambiente.
Estas también son características. La muestra tiene un volumen pequeño. Entonces la respuesta es muy probable que sea un volumen pequeño. Ajá, la respuesta es 1, nada más. Solamente hay una característica extensiva porque es la que mide. Todas las demás son características o propiedades intensivas, o también se le llaman propiedades específicas. Ajá, muy bien. Continuamos con la pregunta 9. De las siguientes proposiciones, me dice, me imagino cuáles son verdaderas, dice, ¿no? Hay 3. La condensación del agua es el paso de vapor del agua al líquido. Eso acabamos de decir que eso es cierto, ¿no? Eso acabamos de decirlo con la lluvia. Entonces ya tengo un verdadero. Entonces el 1, ¿no? Entonces ya puede ser la A o puede ser la C o puede ser la B, pero la B no puede ser. Ajá, no puede ser la B. Cuando el alcohol líquido pasa a vapor a temperatura ambiente, se dice que ha ocurrido una evaporación. Claro, el alcohol se evapora, ¿sí? El alcohol se evapora. Se evapora el alcohol. El alcohol líquido. Entonces también sería verdadero. Entonces ahí muy probable. Puede ser que sí, no, vamos a ver la 3. Si ocurre un cambio de fase, este se produce mediante pérdida o ganancia de energías. Claro, cuando hablamos de lo que es referente a los cambios. Entonces es muy probable que acá la 1 y la 3 es más correcta. Y no hay 1 y 3, o sea, hay el 1 y 3. Vamos a ver. El alcohol líquido pasa de vapor a temperatura ambiente. ¿Se dice que ha ocurrido una evaporación? Sí, eso es correcto. Entonces ahí todas son correctas. Pregunta 10. La naftalina, eso que se pone en las ropas para que no lo coman los animalitos, en el transcurso del tiempo disminuye su tamaño debido a que experimenta una... La naftalina es una bolita blanquita para los que no conocen, no recuerdo. Recordemos que esto se va reduciendo, pero no deja humedad y comienza a emanar una fragancia. ¿Se evapora? No, no se evapora. ¿Se sublimación? Puede ser. ¿Se licúa? La licuación es sobre gases. Fusión es la unión. Entonces acá la respuesta es la sublimación. Una sublimación directa. Una sublimación directa porque la naftalina luego va a desaparecer de la nada, se va a sublimar y no va a dejar líquidos, no va a humedecer. En la pregunta número 11 nos dice, marque la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las mezclas. En este tema me dice, ¿se clasifican como homogénea y heterogénea? Verdadero, ¿cierto? Ya tengo una B, una V. Se forma por la adición de 2 o más sustancias y composiciones variables. Por supuesto que sí, entonces ya tengo 2 verdaderas. Y en ese concepto nomás ya puedo yo deducir que mi respuesta es muy probable sea, si me dice que hay 2 verdaderas, o a ver, voy a ver si voy a verificar. Su composición puede separarse mediante métodos físicos, las mezclas, sí, la mayoría sí, siempre presenta una o más fases, también. Entonces acá la respuesta debe ser, todas son correctas, ¿sí? Todas son correctas. Pregunta número 12. Clasifique como cambio físico, F o químico. Ahí está. Agua líquida, me imagino que es la L, más calor, agua de vapor. ¿Qué ocurre de ahí? Ha habido un cambio de líquido a vapor, ha habido un cambio físico nada más. El agua se ha cambiado de estado, eso es físico. Yo tengo una F entonces. Entonces, si es una F, la primera no podría ser la D. 2 moléculas de agua líquida más corriente me da 4 hidrógenos y 2 de oxígeno. Entonces acá ha habido un cambio químico. Ya tengo un físico y un químico. Un físico y un químico. Entonces ahí mi respuesta podría ser la B o la C, que son parecidas, son iguales, creo. Mientras que la siguiente dice un resorte enrollado por acción de fuerza, resorte a largo. Es un cambio físico. Entonces mi respuesta puede ser la C, me imagino cómo puede ser la D. Me dice carbono sólido, combustión, dióxido de carbono es un cambio químico. El petróleo a gas y naftalina es un cambio físico. Entonces la respuesta puede ser la B, como puede ser la C. Entonces acá ha habido una coincidencia. Vamos entonces con la número 13. Y la pregunta 13 es un ejercicio donde se puede
o se debe aplicar ya referente a lo que es materia, ¿no? Recordemos que en esto se va a aplicar lo que es la fórmula de la energía, donde nos dice que la masa es igual a la energía sobre la velocidad de la luz, si no me recuerdo. A ver, vamos a ver. Dice la pregunta 13. Una muestra de 10 miligramos de una sustancia se somete a una reacción nuclear liberándose 40.5 por 10 a las 10 joules de energía. La pregunta es, calcule la masa en miligramos remanente, o sea, lo que quede de la sustancia al final de la reacción. Ya tenemos las posibles respuestas. Vamos con la solución. Ahí en el punto rojo me dice, voy a sacar los datos. Dice, se libera energía, dice, ¿no? La energía es lo que tenemos ahí como dato, joules de energía. Entonces digo, E es igual a 40,5 por 10 elevado a la 10 joule. Ese es mi primer dato. Luego recuerdo también que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Ese es un dato que está en el libro. Es una información que debemos trabajar. Pero no me da masa, me dice la pregunta, dice, calcule la masa. Entonces la fórmula, ahí está. La fórmula me dice que la masa es igual a la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces vamos despejando, seguimos en la parte de la E mayúscula, color rojo, y dice 40.510 elevado a la 10 joule. Despejando es en el color celeste 40,5 por 10 a la 10 kilogramos por metro por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Que se va a ir simplificando los cuadrados entre arriba y el de abajo que hemos dicho. Luego me dicen color la C al cuadrado, color plomo, que es la velocidad de la luz, que simplifica en base 10 a 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Todo eso se multiplica. 2 por 3, 9. Ahí está en color negro, ¿cierto? Por 10. Esa base no se multiplica. Por 8. 8 por 2, 16. Ahí está. Y se ha ido simplificando y queda metros por segundo al cuadrado, que se va a ir simplificar con el de arriba, con el color celeste. Entonces me dice la M es la masa que quiero hallar. Entonces voy a despejar solamente y digo M es igual a la energía que vale 40.5 por 10 a la 10, ¿cierto? Sobre la velocidad de la luz, que hemos multiplicado el color negro y sale 9 por 10 a la 16. ¿Sí? Entonces ahí está la parte negrita al lado del costadito y me dice que despejando sale así. 40.5 por 10 a la 10, ¿cierto? Elevada a la 10 sobre 9 por 10 a la 16. Ahí está. Esa es una simple división. 40.5 sobre 9 o entre 9 me dice que me saldrá 4.5. Ahí está en el color celeste que acaba de salir. Ahora las bases. Subo la base de arriba, la base está 10 a la 10. Ahí está. Por ese 10 a la 16 de acá del color rojo que está ahí, sube y se convierte en negativo, ¿cierto? Pero ahí va con kilogramos por la cantidad de energía. Entonces, me dice que sale, la masa es 4.5 por 10 a la 10 por 10 a la menos 16 kilogramos. Esos 10,16 kilogramos los tengo que despejar. Y aquí lo estoy despejando al costado, donde he puesto 4.5 kilogramos, donde despejado nos dice 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, que esto es igual a 1000 miligramos, que equivale a 1 gramo. Comienzo a despejar, gramos con gramos se van, kilogramos se van con kilogramos y me queda en gramos. Entonces ahí me sale en color celeste de la mano derecha de su pantalla 4.5 por 10 a la menos a la 6, ¿no? 4.5 10 a la 6 miligramos. Esos 4.6 miligramos los traigo acá al costado donde está en el lado izquierdo y voy a hacer una igualdad para poder eliminar la base 10. Se elimina la base 10 y me queda M es igual a 4.5 miligramos.
Esa es la cantidad de masa que tengo en esa reacción. Pero luego me dice el remanente, lo que queda de la masa que se transformó en energía. ¿Se utilizó cuánto? Me dice la muestra. La muestra se utilizó 10 miligramos. Entonces digo 10 miligramos menos 4.5 miligramos en color negrito en la parte inferior y me sale 5.5 miligramos, es lo que ha sobrado al final de la reacción. Entonces mi respuesta sería la letra B. Seguimos despejando ahí, disculpen, me saldría igual que en antes 9 por 10 a la 16, ¿cierto? 9 por 10 a la 16 sacando mi dato. Como me dice qué porcentaje de masa de energía necesito, voy a hallar la letra M, la masa, y utilizo la misma fórmula de antes. La energía es igual a la masa sobre la velocidad de la luz, ¿cierto? Despejando M es igual a la energía sobre la velocidad de la luz. Entonces ahí me dice M, ¿cuánto vale la energía en joules? 45 por 10 a la 13. Y la velocidad de la luz, recordemos que elevado al cuadrado vale 9 por 10 a la 16. 45 entre 9, ahí está en el color verde, ya nos está sacando el dato, 45 entre 9, 5, por 10 a la 13. Ese 10 a la 16, al subir, se convierte en negativo, recordemos. Entonces, pero es en kilogramos, porque arriba se trabajó con kilogramos. Entonces me dice que en color celeste, ahí está el dato, saldría 5 por 10, 10 a la 13 menos 10 a la menos 16, sería 10 a la menos 3 kilogramos, ¿cierto? Ahí está, 10 a la menos 6 kilogramos. Y recordemos que 10 a la menos 3 kilogramos equivale a 1 gramo. Entonces por eso que ahí dice 5 por 10 a la menos 3 por 10 a la 3. Para que se puedan simplificar directo. Y me sobra 5 gramos. Eso es lo que tengo en mi proceso de reacción. Pero ahora me dice, hay el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje se ha utilizado? 200 gramos, que es el total, que viene a ser el 100%. Y solamente tengo 5 gramos. ¿Cuánto porcentaje representa esa cantidad? Entonces hago una regla simple de 3. ¿Cierto? Para los que recuerdan, X es igual todo sobre 200 por 5%. Entonces me sale 500, ¿sí? Así sale 500 entre 200, 2.5. Entonces la respuesta es la letra C. Vamos avanzando. A ver, vamos revisando este ejercicio. Estamos continuando, nos dice entonces ahí, es en verde 0.5 por 10 a la menos 3 por la cantidad de agua que habíamos dicho que está ahí, que vale 1 metro cúbico, que es 1000 mililitros. Ahí le tenemos en los 10 a menos 3 en verde y nos dice 9 por 10 a la 20. Ya le vamos a explicar más adelante por qué nos estamos considerando 10 la velocidad de 3 por 10 a la 8 para que se convierta al cuadrado a 9 por 10 a la 16. En esta ocasión se va a considerar 10 y ya vamos a explicarle por qué más adelante. E inclusive este tema puede ser muy interesante y deberíamos revisarlo en el momento de las clases. Entonces ahí ya tenemos un dato. Seguimos, ahora estamos en la energía en el color negrito. Corriendo la coma se quedaría en 5 y eso que es 10 a la menos 3 se convierte a 10 a la menos 4. Multiplicado por 9 por 10 a la 20. 5 por 9, 45. Por 10 a la menos 4 por 10 elevada a la 20. Ahí está. Las bases no cambian, ¿cierto? Entonces en color celeste dice 45 por 10 a la menos 16. Corriendo la coma, el 45 por 10 a la 16 se convierte en 4.5 o 0,5 por 10 a la 17 ergios, ¿cierto? Esa es la cantidad de energía que tengo en ergios. Y la pregunta es, si en 1 mililitro o en 1 metro cúbico, que vale 1000 litros de agua,
se necesita para liberar 2.5 por 10 a la 12 ergios, ¿cuánto se liberará en 4,5 por 10 a la 17 ergios? Entonces digo, un metro cúbico es igual a 2,5 por 10 a la 12 ergios. ¿Cuántos metros cúbicos X será en 4,5 por 10 a la 17 ergios? Hacemos una regla de 3 simples directa, que ya la vamos a explicar en la próxima clase, porque ahorita acá en material no tengo, no me sirve mucho el puntero. Entonces vamos a resolver este ejercicio también en clase para poder explicárselo mejor. ¿Ya? Se hace una regla de 3 y nos va a salir al final, la X va a ser 1,8 por 10 elevada a la 5, porque recordemos que va a elevarse la 10 a la 17 menos 10 a la menos 12, va a salir 5 metros cúbicos, nos dice, porque luego metros cúbicos va a subir. Entonces mi respuesta sería la letra B, ¿cierto? La letra B. La vamos a explicar y le vamos a mandar, voy a hablar con el ingeniero y con el otro profesor para mandarle de repente un papelito mejor explicado, ¿sí? Y algunos conceptos que tengamos ahí como básico. Esperamos que le haya servido, es un poco complicado la parte numérica, especialmente el inicio. ¿Ya? Que tengan una buena tarde, una buena mañana y nos vemos, cuídense. Gracias por su atención.